Buenas noches, buenas tardes. Gracias por venir a todos a It's Time to Think de nuevo. Gracias a Lisde, a los patrocinadores como Estrella Damm también. ¿A quién más? A Bodegas Gustau. Bodegas Gustau. Y Adrián Vermú también. Adrián Vermut, creo que son las bodegas Gracias Gustau. al Vermú. Gracias al Vermú. Gracias a Juan Soto Ibars por venir, por supuesto. ¿Alguien sabe quién es Juan Soto Ibars? No, nadie, no. Esta es la pregunta que no puedes hacer, ¿sabes? No se puede hacer estas preguntas. Bueno, Juan Soto Ibars es escritor. Juan Soto Ibars es una persona, ¿cómo te he dicho antes? ¿Observador, andante o...? Algo así, sí. Algo así. Muy bonito. Un observador andante, sin más. Pero no, él no anda, le gusta estar en casa y sin más, ve cosas y opina sobre ello. Juan Soto Ibars es columnista, sale en la radio, en la televisión. Más fuerte, perdón. Tú, Juan, luego ponte más aquí, en medio. Yo hablo más alto. Vale, que es murciano y yo soy catalán. Y si pones murciano siempre queda bien, ¿sabes? Y nada, no he venido a hablar de mí, él va a venir a hablar sobre tema de libertad de expresión. Hoy en día es un tema hot topic, cuesta mucho hablar de ciertas cosas y demás. Y sobre todo, bueno, la pregunta es, ¿somos los hombres de hoy en día más cobardes que antes? Sin más, Juan, no voy a hablar más. Habla tú y un aplauso, por favor. Vale. Bueno. A ver, esto parece el sermón de la montaña, ¿no? Sin micro es muy heavy. Ya veis que es la mejor manera de hablar, con cerveza y cigarrillos. La pregunta me parece muy buena. ¿Somos los hombres, bueno, somos los humanos, ¿no? ¿Somos más cobardes que antes? Vale, es una pregunta muy buena. Voy a estar 20 minutos hablando de esto y luego hay preguntas. Él no lo ha explicado, pero yo que soy nuevo... Es que ya lo saben. Vale, ya lo saben. Bueno, no todos. A lo mejor. Vale. Para hablar de si somos más cobardes hay que hablar de qué nos hace sentir amenazados. Pensar que somos más algo que antes siempre va a ser caer en el adanismo, porque ha habido amenazas mucho más grandes que las que hay hoy a hablar, a pensar, a relacionarse. No hace mucho tiempo, en 1500 y pico, por ser amigo de no sé quién, te quemaban en la hoguera, que era una cosa bastante peor que un linchamiento en Twitter. No hace tampoco, hace todavía menos, en los años 40 también te podían encerrar por ser amigo de no sé quién, por dejarte ver con tal persona. Y hoy lo que vivimos es un renacer de ese tipo de represión, con unos métodos, por suerte, más acordes a lo que entendemos por democracia, que es que no entren en tu casa de noche la policía para llevarte, que no te torturen para interrogarte, que todo este tipo de cosas, pero la pregunta sigue siendo buena, porque el miedo siempre es contingente a nuestra situación. Tenemos a veces la sensación de que es peligroso hablar y que es peligroso decir ciertas cosas, pero lo que ha cambiado es el castigo, y lo que ha cambiado también es el modo de vigilancia. Los humanos han tenido miedo siempre. Hay un libro fantástico que se llama El miedo en Occidente, que va contándonos de que hemos tenido miedo antes de nacer, de que han tenido miedo nuestros ancestros. Hoy no le tenemos miedo a la peste bubónica. En 2020 tuvimos un poco de miedo a las epidemias, pero se nos vino a pasar rápido. De pronto teníamos casi más pereza, casi más aburrimiento, porque somos unos frívolos de mil pares de narices, ¿no? Y lo que queríamos era salir otra vez y que la cosa siguiera funcionando. Pero en la Edad Media la peste era un motivo de miedo tremendo, y también era un motivo de miedo el demonio. La sospecha de que el demonio estaba entre nosotros podía generar movimientos sociales tan espeluznantes como el de las brujas de Salem, que es una obra de teatro donde un grupo de chicas denuncian a todo el pueblo y acaban generando un gran castigo social. No sé si eso nos suena a algo de nuestro presente, pero las brujas de Salem tenían miedo del demonio y hoy el demonio ha cambiado de forma. Seguimos teniendo miedo de demonios. Lo que pasa es que los demonios tienen nombres un poco más académicos, se estudian en observatorios. Los demonios están entre nosotros pero no sabemos dónde, los herejes también. Entonces, si estamos más asustados, habría que decir que ¿cuándo? Yo creo que sí estamos más asustados que hace unos años. Estamos más asustados que antes de las redes sociales. La gente que dice, los viejos que dicen la Alaska,
Miguel Bosé, los hombres G, toda esta gente que anda diciendo por ahí en programas de máxima audiencia que ya no se puede decir nada y que son caricaturizados por decirlo donde lo dicen, en realidad sí que tienen razón en algo. Y es que hace no mucho era imposible destruir a nadie en grupo. Tenías que ser un grupo mediático para destruir a alguien y se hacía. A Pedro J. Ramírez intentaron destruirlo con unos vídeos en los que salía con una prostituta pidiéndole que le meara en la cara. Y no consiguieron destruirlo. Pedro J. Ramírez ahí tuvo una especie de supervalentía, se plantó, denunció a quienes le estaban calumniando con algo que era verdad y consiguió ganar el juicio. Hoy, ¿qué día es? ¿10? ¿10 de abril? ¿11? ¿Ayer? Hoy, no ha sido hoy. Un concejal de no sé dónde, socialista, ha tenido que dimitir porque corre por ahí un vídeo de él comiendo excrementos. Esto, la pregunta me parecía tan buena que es muy importante también saber de qué tenemos miedo. Y yo creo que en los últimos años, llevo muchos años escribiendo sobre víctimas de linchamientos, sobre víctimas de la justicia paralela, sobre falsas víctimas. Me interesa mucho el concepto de la víctima y me interesa mucho el concepto del miedo. Y me he preguntado muchas veces cuál es el miedo más universal en nuestro tiempo. Y nuestro miedo más universal tiene que ver muchísimo con esa tecnología que nos ha hecho presentarnos ante los demás en todo momento y ser en todo momento puntuados por los demás. Que es esta vida de las redes sociales en las que vivimos, ¿no? Donde somos escaparates ambulantes, donde nuestra reputación está hipertrofiada, porque podemos ser muy famosos teniendo unos cuantos amigos que tienen también redes sociales, y también está hiperamenazada, porque cualquier fallo que cometamos, cualquier desliz, cualquier cosa que nos graben, cualquier cosa que digamos mal, puede suponer nuestro fin, el fin de nuestra imagen social. Grandísimas torturas de ostracismo. Entonces, pensando cuál era el miedo que más poderoso se ha hecho, desde luego no es el de la peste, desde luego no es el del demonio tal y como lo conocían entonces, desde luego no es que la policía venga a detenerte a tu casa, como ha sido así en España en tiempos de Franco o en la Unión Soviética, en tantos regímenes, no, el miedo no es ese. Creo que el miedo que más intenso es en todo, no os conozco, pero me atrevería a jurar que el miedo más intenso en vosotros y en mí es que nos avergüencen. Es la vergüenza. ¿Dónde? Aquí tengo uno. La vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? La vergüenza no ha sido siempre tan importante. La calumnia sí. La calumnia se usaba en tiempos de la Inquisición. En tiempos de la Inquisición se inventaban que el hereje... Qué bien. Tenemos coro. Tenemos coro. En tiempos de la Inquisición se inventaban que el hereje tenía prácticas sexuales también perversas. En tiempos de la Unión Soviética, cuando se querían cargar a un disidente o a alguien sospechoso de tal, también se inventaban como trapos sucios sexuales. El sexo siempre ha sido un arma arrojadiza y la vergüenza sexual en general siempre ha sido un arma arrojadiza contra los enemigos del Estado, del grupo social favorito, de la mayoría, de la minoría virtuosa, de lo que sea. Pero hoy la vergüenza yo creo que ha cobrado un tamaño descomunal. Hoy no, por ejemplo, nos da miedo equivocarnos. A mí me da miedo equivocarme. Yo escribo en la prensa y siempre que escribo sobre algo que no lo tengo muy claro, tengo miedo de estar equivocado. Pero me da más miedo la vergüenza de que se den cuenta los demás. Si me equivoco y nadie se entera, bueno, me he salvado. Pienso que me he salvado. Me da miedo la vergüenza de que se enteren los demás. A todo el mundo le da miedo que le pillen en una infidelidad. Claro, si estás siendo infiel, te da mucho miedo que te pillen. Pero ¿y la vergüenza de que te pillen? A veces he hablado mucho con víctimas del bullying, del acoso escolar, y una de las cosas que más te repiten es que les da vergüenza que les ataquen. O sea, no es solo que les estén machacando, aplastando, insultando. Sienten vergüenza de contarlo, por ejemplo, a sus padres. Por eso no lo cuentan y por eso sus padres se sorprenden si luego se suicida un adolescente. La vergüenza es un sentimiento muy poderoso, ¿eh? Y pensando sobre el miedo, acabé llegando a la vergüenza. Y claro, ¿qué tiene nuestra época de distinto con otras épocas? Que hay una herramienta de avergonzamiento brutal.
Esto sí que se puede decir. Nunca ha existido una herramienta tan grande para avergonzar a nuestros semejantes como las redes sociales. Jamás. Hernán Migoya, en el año 2004, cuando solo había MySpace y 4 cosas más, vamos, que no estábamos metidos todavía en este proceso, Hernán Migoya fue avergonzado por el Grupo Prisa y por el Periódico de Cataluña por haber escrito un libro que se llamaba Todas putas y cuya editora era Miriam Tey, que trabajaba en el PP. El Grupo Prisa y el periódico intentaron destruir a Hernán Migoya para dañar a su editora. Y él pasó mucha vergüenza de que su nombre apareciera entre grandes epítetos horrorosos como machista, amigo de los violadores, etc., por un libro de ficción en los grandes medios de comunicación de la izquierda. Pero hoy a Hernán Migoya le hubiera ido mucho peor. Hoy a Hernán Migoya le hubiera ido mucho peor porque la herramienta de avergonzamiento público es mucho mayor. Entonces, hemos permitido que nos den el caramelo de la popularidad, de una popularidad muy fácil, muy pequeña a veces, pero aquí antes se decía el más tonto hace relojes, ahora el más pequeñito tiene fans. Hay gente que empieza a seguirte por algo, aunque sea en Instagram, ¿sabes? Que empiezas a notar que lo que tú eres, lo que tú muestras, gusta a gente que no conoces. Hoy es muy fácil, antes era muy difícil que alguien que no conoces te conociera. Había que ser famoso. Hoy es realmente fácil. Basta con tener una actividad un poco intensa en redes sociales para acabar haciendo amigos donde no los tenías y también enemigos, claro. Hace muchos años, en los años 60, una socióloga alemana que se llama Noel Neumann descubrió una teoría muy interesante que es la espiral del silencio. ¿Habéis oído? No sé, bueno, claro, soy mucho. La espiral del silencio. La espiral del silencio. Ella se dio cuenta de una cosa muy curiosa. Era una socióloga alemana que era como el Tezanos alemán, pero sin mentir, y era una socióloga alemana que hacía encuestas políticas y se dio cuenta de que en ciertos asuntos los encuestados mentían aunque fuera anónimo. Y dijo, ostras, esto es muy importante. Porque claro, anónimamente se supone que todo el mundo dice la verdad, porque no hay ningún tipo de peligro. Pues ella se dio cuenta de que incluso anónimamente había ciertos temas particularmente peliagudos en los que se mentía y en los que ciertas opiniones desaparecían, porque estaba mal visto sostenerlas. Eso ella llamó a este proceso la espiral del silencio. Y la espiral del silencio estaba generada por la vergüenza. Y la vergüenza está generada por algo muy genético y muy antiguo en los humanos, que es el miedo a quedarnos solos. El avergonzamiento es la soledad. Nadie quiere estar con el ridículo, con el patético, con la puta, con el cornudo. La gente se aleja de ciertos personajes que a veces son eso y a veces son señalados como eso. Nadie quiere estar con el nazi, nadie quiere estar con el rojo, nadie quiere estar con... Nuestros grupos van generando sus propias espirales del silencio, por eso afecta igual a la gente que está en un ecosistema de un lado o en un ecosistema de otro. No tenemos miedo de lo mismo, pero sí tenemos miedo de lo mismo que la vergüenza. Así que respondiendo a tu pregunta, no sé cuánto tiempo llevo. Había una persona con sombrero que no encuentro. Aquí. Estabas demasiado cerca. ¿Cuánto llevo? Quedan 6 minutos. Vale, perfecto. Respondiendo a tu pregunta, lo que más miedo nos da es la vergüenza. Os voy a contar, 6 minutos me has dicho, os voy a contar 2 casos que demuestran por qué ese miedo no es paranoico. Hoy tenemos muchos miedos paranoicos, ¿eh? Y hay mucha gente interesada en alimentar ciertos miedos. Fijaos, el miedo está en todas partes hoy, en los medios de comunicación. Bueno, son listas de los Reyes Magos de las cosas a las que deberíamos tener miedo, ¿no? Vale, sí, hay miedos alimentados, hay miedos interesados, hay grupos a los que les interesa que tengamos miedo de ciertas cosas, pero hay razones para tener miedo. Os voy a contar 2 historias muy cortas. La primera, hay un ingeniero en Google, este caso lo he contado muchas veces, pero es que es irresistible. Hay un ingeniero en Google que se llama James Damore. ¿Tú conoces? Google tiene un problema.
no hay suficientes mujeres en los cargos de ingeniería. Hay mujeres y Google es una empresa muy progresista. Entonces, Google llega a una conclusión que es la siguiente. Dado que aquí trabajan los mayores genios del mundo, ¿no?, que tenemos aquí a la gente más brillante, pues vamos a preguntarles cómo solucionar este problema. Porque Google quiere tener paridad en esos cargos que son los mejor pagados. Entonces pregunta a sus genios y fomenta un debate interno. Y ese debate interno, de pronto James Damore descubre que está pautado en una esfera ideológica. Todo es, diríamos, muy de izquierdas. Todas las razones, todas las soluciones que se están aportando, a él le parece que son un poco endogámicas ideológicamente. Y entonces él, en un viaje a China, en el avión, decide escribir una opinión muy argumentada en una especie de memorando de unas 30 páginas para participar en ese debate. Y el memorando es muy educado y empieza diciendo: he detectado que todas las opiniones tienen más o menos un sesgo ideológico. Dice, además era hipereducado, decía, sin contradecir lo que se estaba contando en este debate, creo que estaría bien abrirlo a otros puntos de vista, por ejemplo, conservadores. Estamos empezando mal esta historia. Y entonces hizo un memorando cuya conclusión era: a lo mejor no hay más mujeres en estos departamentos porque no quieren. Porque estadísticamente, decía él, se ha visto en la psicología evolutiva que los hombres y las mujeres suelen preferir estadísticamente profesiones diferentes. Y eso no quiere decir que una mujer no pueda elegir lo otro, pero estadísticamente, y en las cifras se ve, esto podría ser una explicación. Entonces, en el memorando él daba soluciones como: podríamos feminizar más los departamentos de ingeniería, podríamos ser más comprensivos con asuntos como la maternidad, las bajas, o sea, daba soluciones que realmente yo creo que sí que estaban dentro de algo que se podría entender como progresista o feminista. Pero no. Una de las personas que había en ese grupo de debate cogió su memorando, lo filtró a la prensa y a España ya nos llegó como el manifiesto machista de un ingeniero de Google. Y entonces James Damore fue despedido de Google. Lo despidieron de Google por participar en un debate al que Google le había pedido participar y hablar libremente en ese debate. No os conozco de nada, pero ¿cuántas veces en el trabajo, en grupos de amigos, en WhatsApp familiares, tenéis miedo a que os pase lo mismo? Podemos decir lo que queramos, no pasa nada. No pasa nada. Ah, no pasa nada hasta que pasa. Y vamos conociendo historias de gente a la que les pasa. El caso de James Damore fue bastante sonado, pero es que tenemos uno cada semana. El otro caso que os quiero contar... ¿Cuántos minutos me quedan? Perdón. 2, 3. ¡Ah, bien, perfecto! Eran 6, quería contar 2, quedan 3. 3. Esto es matemática pura, ¿eh? La otra cosa que os quiero contar es muy difícil de meter en 3 minutos, pero es el siguiente. Es que lo conocéis en realidad, ¿eh? ¿Por qué tenemos miedo a la vergüenza? Todo el mundo hace cosas que darían vergüenza si lo supieran los demás. Yo no os voy a decir con qué me hago pajas. Yo no quiero que me vean cagando. Yo hay ciertas poses cuando estoy dormido, me da vergüenza dormir en un autobús porque se me abre la boca y ronco. Y entonces, como me da vergüenza, me paso el autobús en vela y el AVE en vela y no duermo. Pero no duermo por vergüenza. Y a lo mejor nos pasa y dormís como bellísimos cuadros pre-rafaelitas, os envidio. Pero digamos que creo que esto se entiende. Nuestra intimidad daría vergüenza de ser expuesta. A mí me daría vergüenza que mi madre viera cómo hablo con algunos amigos. A mí me daría vergüenza que mis amigos vieran cómo hablo con mi abuela. O con mis hijos. ¿Soy un cursi? Joder. Me podían hundir la vida. Esta cosa que tengo yo ahí de canallita, si me veis con mis hijos, madre mía. Un cursi total. Pero me daría vergüenza exponer eso, claro. Una cosa que está pasando y que nos hemos acostumbrado y que hemos aceptado y que disfrutamos
es que la prensa rosa ha extendido sus tentáculos y ahora se ha vestido de lucha social. ¿Estamos exponiendo la vida privada de personas? Creo que no hace falta ni siquiera que ponga el ejemplo, porque hay muchos. Estamos exponiendo sistemáticamente la vida privada de personas y convirtiendo esa exposición de una parte de la vida privada, generalmente sexual o no necesariamente, en la herramienta para arrancarlos de la sociedad. Oye, arrancar de la sociedad a una persona no es fácil, ¿eh? Nunca ha sido fácil. Por ejemplo, a Juan Calvino le costó mucho. Juan Calvino es un protestante que se fue a Ginebra huyendo de la Inquisición. Y en Ginebra se hizo fuerte. Y en Ginebra empezó a quemar herejes, automáticamente. Cuando consiguió el poder, empezó a hacer lo mismo que sus perseguidores, ¿no? Pero a Juan Calvino, la historia de Juan Calvino es muy interesante, pero a Juan Calvino le costaba sobre todo, y a la Inquisición aquí en España o en Francia, le pasaba que lo más difícil para reducir la influencia de los herejes era romper sus lazos sociales. Porque los amigos tienen lealtad, las familias tienen lealtad. Intentan defenderla de la opinión dominante, de la ortodoxia. Entonces, en los manuales de los inquisidores, por ejemplo, es muy interesante ver que hay muchas páginas dedicadas al arte de pelear a los amigos. El arte de conseguir que mi amigo me dé la espalda. No es fácil, o no era fácil. He seguido muchos casos de estos, o sea, quiero decir que he escrito sobre ellos, que he hablado con las dos partes, en casos de linchamiento, en casos de oprobio social, y ya no es difícil. Ya no es difícil. Lo que más le duele, no hace falta poner ejemplos de verdad, pero lo que más le duele a una persona que está siendo el objeto de la vergüenza pública, por lo que sea, normalmente por una exposición de la vida privada, etc., lo que más le duele, y este comentario desde 2014 que empecé a obsesionarme, digamos, con este asunto, lo que más le duele a las víctimas de estos señalamientos es que sus amigos nunca dicen que son amigos suyos ya en público. O sea que a lo que le tenemos más miedo es a la vergüenza, como estaba diciendo. No, a lo que le tenemos más miedo es a lo mismo de siempre, a la soledad. Y ya está. Clavado. Sí, esa es tu birra. Vale. Y ahora preguntas. No, lo que... ¿O te pasas tú? Sí. Cada pregunta hay que hacerla con esto, ¿vale? Sí, pero tenéis que gritar porque no se oye por altavoces. Yo me estoy quedando afónico. Parezco UTBH. ¿Se escucha? ¿Qué has dicho de un No te oigo. tiburón? ¿Qué has dicho de UTBH? Que me estoy quedando afónico como él. Ah, vale, vale. Bueno, él se está quedando calvo más que... También otra yo cosa. espero que no. Gracias. Mi pregunta es, ¿hay algo en que discrepo de lo que has argumentado? Porque creo que la vergüenza depende del contexto. Porque hay una persona que todos conocemos que es capaz de decir un día que no dormiría si pactaría con X persona y va al día siguiente y pacta con esa persona y se queda tan ancho. No me puedo imaginar por ahora a quién te refieres. Vale, perfecto. Entonces, claro, esa persona no tiene vergüenza. Ya. Porque puede hacer lo que le dé la gana. Claro. Y al día podría salir un vídeo de él haciendo lo que sea, que al día siguiente va y lo legaliza. O sea, quiero decir, él es capaz de todo. Ellos, en ese contexto, Sí, el problema no es la vergüenza. claro, En ese contexto, el miedo que ellos tienen es no tener el poder. claro. Entonces, en el contexto nuestro de plebeyos, entre comillas, sí que tenemos vergüenza a que no digan que somos de tal ideología, porque que no se enteren, pero en cambio ellos, su vergüenza no es hacer o no hacer tal cosa, sino es no tener el poder para mover la ventana de Overton a lo que a ellos les interesa. Claro. Entonces, sí es cierto que el miedo, la vergüenza, en nuestro contexto es para eso, pero en otro contexto, como es la política, Sí, el miedo no lo tienen en la vergüenza. que te lo crees tú. Pues acaban de fichar a Broncano por 28 millones en Televisión Española porque a Pedro Sánchez le afecta muchísimo lo que diga Pablo Motos. Si eso no es miedo a la vergüenza, lo que pasa que es verdad que
los políticos son bastante, pues sobre todo algunos, y esto no va por partidos, desgraciadamente no está, ojalá estuviera toda la psicopatía en un lado, pero a los políticos les importa muchísimo la vergüenza, la obsesión que tiene, tú te estás refiriendo a Pedro Sánchez, y es verdad que Pedro Sánchez parece que no tiene ningún tipo de vergüenza cuando dice una cosa y luego la contraria, y cuando, ¿no? Cuando le sacan sus tweets, porque fíjate, muchos políticos borran todo su timeline, y a Pedro Sánchez le puede sacar hoy tweets de 2014 diciendo que le gusta la pizza, como una especie de mongolín, ¿sabes? Como, me gusta la pizza, ¿no? O sea, le da igual, claro, no tiene el rasero donde nosotros, pero fíjate lo que le importa, fíjate lo que le importa la vergüenza, que está obsesionado con Pablo Motos. Y todo porque Pablo Motos no le respeta, y a la gente le gusta ese programa. Está dispuesto a cualquier cosa, ha tenido que reventar Televisión Española porque le da vergüenza que los cómicos no le rían la gracia. Ni siquiera le importa tener a Wyoming en el mismo grupo de A3 Media, tiene el Hormiguero y tiene el Wyoming. Ni siquiera eso le consuela, porque el cabrón de Pablo Motos hace como 2 millones o 3 millones de audiencia y Wyoming no. Entonces quiere poner a alguien que tenga tanta audiencia, como mínimo, como Pablo Motos, para sentirse mejor consigo mismo. Es una cuestión, claro que tiene vergüenza. Y cuando pierda el poder y no le llamen, esto le pasa mucho a los expolíticos. De Felipe González y de Aznar también se decía mucho que eran psicópatas, que es el síndrome de la Moncloa. Están a un nivel que no es que funciona en otro parámetro. Pero cuando se acaba la presidencia y el teléfono deja de sonar, ¡fua! Aznar llevaba muy mal las viñetas del Jueves, siempre se dijo. Las portadas que estaban todo el rato con el bigote, el bigote, el bigote, las llevaba fatal. Mira su bigote cómo fue atenuándose con el tiempo. No, no tiene vergüenza lo mismo que tú, pero sí tiene vergüenza. De hecho, los psicópatas reaccionan muy violentamente a la vergüenza. No estoy diciendo que Sánchez sea un psicópata, porque no lo sé. Pero la gente más fría y la gente más... Si veis el documental de... ¿Cómo se llama? El que fue... ¿Qué? No. Hay más de un documental... ahora están muy de moda los documentales sobre psicópatas que matan a mucha gente, como son las estrellas, ¿no? Como vivimos en un mundo tan moralista, necesitamos ver todo el rato cosas de gente que está fuera de la moral. Por eso... A mí me hace mucha gracia que en el momento Me Too, la ficción literaria más leída era 50 sombras de Grey. O sea, dominación y humillación de la mujer. Y paralelamente a este momento así tan aparentemente tan mojigato, tan de... O sea, mientras, por ejemplo, se debatía, está muy mal hacer una entrevista a un etarra, pero vemos Narcos y vemos Breaking Bad. O sea... Porque siempre están pasando las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, en muchos de estos documentales sobre psicópatas, asesinos, se ve, como hacen esta cosa tipo Netflix de hacerlo demasiado largo y tienen que contar toda la infancia, se ve sistemáticamente un momento de vergüenza en sus vidas. O sea que hasta a ellos les afecta la vergüenza, o les ha afectado. Yo creo que sí. Una pregunta. Bueno, no sé quién lo tienes. Gracias por tu explicación. Quería comentar, porque has dicho que la peligrosidad en Internet ha subido, ¿no? Desde hace unos años hasta ahora, ¿no? El miedo y cómo puede ser juzgado delante de la gente. Yo tenía una pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Va a seguir subiendo esta peligrosidad? Ha bajado ahora. ¿O va a fluctuar según ideología? Esa es una pregunta muy pertinente. Cuando yo empecé a escribir de esto, digamos, la maquinaria de persecución así más... venía más de la izquierda esto, ¿eh? Venía más de movimientos sociales relacionados con la izquierda, ya no es así. Yo ahora, por ejemplo, voy muchas veces a institutos, universidades y tal, y me encuentro a este tipo de jovencito que en los medios de comunicación progresistas causa espanto, que es el jovencito así como de derechas, como desacomplejado, que tiene el meme de Milei, no sé qué.
esto que prolifera mucho pues, jóvenes que a lo mejor se han criado en la corrección política y con, no sé, con todo bajo todo este, y entonces ven, es muy natural, ¿no? Ven que el mainstream o el sistema es como woke y dicen, ¿cómo puedo rebelarme? Pues yo, en mi época yo me hacía punky. Yo me hice punky. Pero me hice punky porque le jodía a mis padres. Y entonces, la hija de Almudena Grandes se hizo de Falange. Pues estos jóvenes hacen lo mismo, dicen que no es homogéneo, porque también hay jóvenes de cada clase, de muchos tipos, ¿no? Pero hoy yo creo, cuando voy a los institutos y veo a estos chavalines así que van al gimnasio y se ciclan y tal, y les mola mucho el rollo ahí como del Imperio Romano y toda esta mierda, yo noto luego hablando, más allá de la bravuconada, que sí que tienen miedo de los que se parecen a ellos. Entonces, cada cámara de eco produce miedo a los que están cerca. O sea, a una persona de derechas se la suda que le digan que es un facha, los de izquierdas. Y a una persona de izquierdas se la suda que le digan que es un, como dice Milei, un zurdo de mierda. Porque se viene arriba, claro, y me está llamando este cerdo tal. Pero dentro de cada tribu sí que hay mucho miedo. Por eso a mí me interesa mucho lo de la herejía. La herejía no es o sea, al hereje no lo matan por infiel, lo matan los suyos, porque es un poco distinto. Y por eso esto no depende de ideologías. La gente de derechas la gente de derechas con criterio propio, que cultiva su punto de vista propio, le tiene más miedo, le debe tener más miedo a la gente de derechas, porque son los que le pueden dejar solo, son los que le pueden llamar hereje, son los que le pueden decir eres un tibio, eres un rojeras, eres un no sé qué, y viceversa. Yo antes era de izquierdas, y mi experiencia como izquierdista, ahora ya no sé lo que soy, ni me importa, pero cuando era de izquierdas, mi mayor miedo era que me llamaran facha, porque era simultáneo a la vergüenza y a quedarse sin amigos. Y yo detecto que eso cada vez pasa más en la derecha también, que el miedo de la persona más conservadora o así, es que los suyos le aparten, y eso es el efecto de la polarización, no lo podemos evitar. Así que el castigo siempre va a venir de tu lado, siempre va a venir de tu lado. Y si tu empresa es muy woke y tú eres muy facha, o tu empresa es muy facha y tú eres muy woke, te va a seguir importando más que los tuyos te den la espalda. Por eso antes he acabado yo lo que he contado, diciendo que el mayor miedo no es la vergüenza, sino estar solo. Pero van aparejados, van juntos. Lo mejor es no tener criterio propio y así no hay riesgo. Ser gregario, ir con la corriente, que hay que decir esto, yo lo digo, y ya está. Y ese es el salvoconducto que mucha gente utiliza. Sí, pero es que, claro, pero... Ahora no me entero de lo que decís. De uno en uno, por favor, espera, de uno en uno. Aquí hay una pregunta. Pero ahí hay otra también. Qué chill. Luego el micrófono. Bueno, básicamente, ¿cómo nos sugieres tú perder el miedo a esta soledad o a esta vergüenza? ¿Cómo se lucha contra eso? No, pues mira, a mí me lo dijo Juan Manuel de Prada. Porque yo tenía bastante miedo. Él ha preguntado, no sé si lo habéis oído, que cómo se pierde el miedo y tal. O sea, no el miedo, o sea, ¿cómo se lucha contra él? Sí, sí. Es una lucha, ¿no? A mí me lo dijo Juan Manuel de Prada. Juan Manuel de Prada es muy amigo mío. Y una vez estaba yo un poco apesadumbrado porque me sentía un poco solo y había tenido, no sé qué polémica había montado con algún artículo, pero me estaban dando de todos los colores y estaba viendo cómo amigos míos se sumaban al linchamiento, y ese es un momento bastante... Bueno, es un momento durito, ¿eh? No, tampoco me hago la víctima por eso, o sea, hay cosas peores, pero que para mí ese fue un momento jodido, y entonces yo no sabía muy bien con quién hablar, y hablé con Juan Manuel de Prada, que es como es tan gordo, pues es que te tumbas encima y te abraza y es una persona que te puedes tumbar, es como una cama de estas king size. Y entonces me quedé con él y me dijo, mira Juanito, mira. Déjate de tonterías, porque me dijo, ¿sabes? Hay un momento en que la ciudad se vuelve loca con la expulsión de los herejes. Entonces, echan a tantos,
al desierto, que al final en el desierto hay más gente que en la ciudad. Y en el desierto se va haciendo otra ciudad. Y mi experiencia es que eso se cumple. Entonces, yo no puedo decirle a nadie cómo luchar contra sus miedos y tampoco soy cero moralista. No le digo a nadie que merezca la pena, ni que haya que hacerlo. No, se puede estar muy bien en el rebaño, si es que no me parece ni siquiera moralmente reprobable. Porque una persona de rebaño puede tener muchísimas cosas positivas. Pero da igual, pero un cobarde puede tener muchísimas cosas. No hay que ser valiente. Eso es mentira. O sea, el patriotismo es el que dice que tenemos que ser valientes. No, es mentira. No tenemos por qué ser valientes. Es decisión de cada uno. Una persona cobarde puede ser muy bondadosa. Una persona cobarde puede ser muy solidaria. Una persona cobarde puede ser escuchar muy bien. Una persona cobarde puede ser muy generosa. La valentía o la cobardía no son la cara y la cruz. Da igual, pero si tú preguntas cómo perder el miedo porque tienes el deseo de no ser cobarde, si es tu pregunta esa, lo que a mí me ha funcionado es hacer caso a Juan Manuel de Prada. Tiene un libro que se llama Raros como yo. Él tiene un libro que se llama así. Y a mí me ha ido pasando lo mismo. O sea, a mí me interesa la gente que se queda sola y me doy cuenta de que entre la gente que se queda sola al final hay tanta que los solos son los otros. Así. ¿Esto funciona o es simplemente es como...? Es de adorno. Vale, sí, porque... Es una maraca. Rápidamente, en relación a lo que decías sobre la soledad, yo también en un momento de mi vida me sentí muy solo, sobre todo cuando viví en Londres, y me acabé sintiendo muy solo, y una cosa que me funcionó muy bien, por si a lo mejor lo quieres implementar en tu vida, es irme por el mundo a hacer voluntariado. No hace falta que te vayas a Tailandia, puedes hacerlo en España, pero hacer voluntariado me ayudó mucho precisamente a combatir mi cobardía, tratar de vivir la vida con un poco de valentía y convivir con gente en comunidades por ahí, ayudando, y ayudas a gente, ayudas al medio ambiente, ayudas en un templo, ayudas donde tú quieras y pues estás con gente. Así que eso es un consejo. Y luego la pregunta que te iba a hacer es, rápidamente, hay algo que no has tocado. Has hablado de redes sociales y por tanto de tecnología, pero no has hablado para nada de inteligencia artificial. No. Una cosa que a mí me preocupa bastante en relación a la vergüenza y en relación al futuro de la democracia es todos los avances que está habiendo en inteligencia artificial en relación a los que se llaman deepfakes. Por ejemplo, que puedas coger una foto de una chica por aquí, quiera Dios que no, y subirla a internet a un foro de estos y resulta que se convierte en una película porno con su cara. Y le puedes destruir la vida, o la de un hombre, por supuesto, faltaría más. Entonces, eso me parece terrible y creo que apunta hacia donde nos vamos dirigiendo, ¿no? Que es la cuestión de que yo te puedo grabar cómo has estado hablando durante 10 segundos y puedo sintetizar tu voz y hacer que digas lo que no has dicho. Claro. Esto a mí me preocupa tremendamente en relación al futuro de la democracia y creo que la sociedad y los ciudadanos y gente inteligente como la que está aquí nos tendríamos que sensibilizar, que de repente una chica puede aparecer en una peli porno y no ha sido ella. O el futuro de la democracia. ¿Qué sentido tiene cuando ya no puedes creer lo que estás viendo? Pero ¿Cómo lo ves tú esto? Claro, pero sí, no, me parece muy interesante, pero ya es así. Eso ha pasado siempre, ¿no? Pero ya es así. O sea, mira, la inteligencia artificial está todavía empezando. Estamos en los primeros compases. Y la tecnología nos ha demostrado una y otra vez que toma sus propias decisiones. No tenemos ni puta idea de para qué va a servir, de cuáles van a ser las amenazas reales. Mira, te pongo dos ejemplos. Los científicos del Proyecto Manhattan crearon el arma de destrucción más terrorífica de la humanidad, que no solo explota, sino que mata a los demás de enfermedad radiactiva y tal, la bomba atómica. Y cualquier persona, entre ellas Oppenheimer, cualquier persona con dos dedos de frente en ese momento, en 1945, hubiera dicho que eso iba a producir el apocalipsis. No, la bomba atómica ha sido la garantía de la paz, porque mediante la disuasión atómica las grandes conflagraciones no se han producido guerras regionales. Eso que acaba de decir lo decía Antonio Escotado, nunca lo entendí. Pues es que es tal cual. Pero te pongo otro ejemplo, que lo pongo siempre, es un ejemplo que me flipa. Hay un momento, o sea, antes del correo electrónico nos escribíamos cartas a mano, y las mandábamos a... Entonces era un proceso de una semana, de 4 días mínimo,
de que tú me mandas tu carta, yo la leo, te contesto cuando puedo, la meto... Hostia, no tengo sellos, pues me tengo que ir a por los sellos. Proceso lento de comunicación escrita entre pares. Entonces alguien tiene una idea de la hostia y es, oye, voy a inventar una movida que sea un correo electrónico y que sea instantáneo. Entonces yo le doy al botón y te ha llegado. ¿Por qué? Porque así los humanos podrán pasar menos tiempo pendientes de la correspondencia y el correo electrónico toma sus propias decisiones, como toda la tecnología. Y hay un tío que es un psicópata en Harvard y que estudia informática y que crea Facebook y que dice, es que así, claro, o sea, a la gente del cole ya no la he vuelto a ver en mi vida. Este crea una red social que nos va a permitir estar a todos más cerca de nuestros amigos. ¿Y cuál es la consecuencia? Que estamos más solos que nunca. Que estamos alienados totalmente. O sea que la tecnología toma sus decisiones y con mucha frecuencia se escapan al deseo de sus programadores, de sus creadores. Lo he dicho, no sé si lo he dicho, no, lo he dicho en la entrevista con él. La consecuencia más inmediata de la imprenta, que por primera vez rompe el monopolio de los monasterios con los libros y los convierte industrialmente en un bien que se puede copiar y multiplicar y tal, la primera consecuencia es la Inquisición. La Inquisición es impensable sin la imprenta. O sea, la tecnología toma sus propias decisiones. ¿Qué decisión va a tomar la inteligencia artificial? Ni puta idea. No lo podemos saber. Y eso que dices tú ya está pasando. Y de hecho yo lo que pienso, así un poco intuitivamente, pero seguro que me equivoco, es que la inteligencia artificial, dado que propone la posibilidad de falsear cualquier cosa, está dando una carta de oro a los mentirosos. Porque yo sacaré un vídeo en el que tú sales follándote a un perro y el vídeo lo he grabado yo y nadie me creerá porque tú dirás, es inteligencia artificial. Claro. No, imposible saberlo. Más. Estoy aún yo, que he soltado el comentario y no he podido expresarlo todavía. Bueno, hay muchas cosas que igual se quedan en el tintero, pero tampoco quiero recortar el tiempo a los demás. Pero sí que me he quedado mucho con la idea que has repetido al inicio de que el miedo lo asocias a la vergüenza, ¿no? Y a la vergüenza a la soledad, un poco. Pero realmente, si no nos expresa, o sea, creo que realmente son sentimientos sí, o emociones primarias muy básicas, pero realmente a un nivel psicológico depende mucho del constructo que cada persona tenga de la realidad. Sí. Y por tanto la vergüenza o el miedo para cada persona pueden significar una cosa distinta, ¿no? Pero al final, volviendo un poco al motivo por el que he saltado yo, que decías, no, bueno, pues ahora me tiene que dar más igual y ya me voy con la corriente. Si vivimos así también es vivir de forma hipócrita, ¿no? Con lo que queremos. O sea, Sí. más vale estar solo que mal acompañado. No, sí, bueno, claro, sí. Eso es lo He sí. tirado el tópico más tópico al final. Hasta que te pasa, hasta que te pasa. Para resumir. Sí. No, a mí me parece una declaración de principios muy válida y yo mismo la sigo, pero hasta que te pasa. El único motivo por el que los tigres no están aquí hablando de cosas de tigres es que somos capaces de asociarnos. Porque el humano ante el tigre, tú me dirás, el tigre es un animal bastante más fuerte, bastante más rápido, bastante más astuto. Digamos, en un 1 contra 1 el tigre nos gana al 100% de los humanos, incluso a... Ya, por eso. ¿Y cómo hemos ganado al tigre? Pues poniéndonos de acuerdo. Poniéndonos de acuerdo en que ese puto bicho tiene que estar en el zoo o en mi alfombra. Así es. Y luego salen los ecologistas y dicen que hay que protegerlo y creamos reservas de la biosfera. Pero todo eso es fruto de la unión de los humanos. Entonces, esto no es una idea mía, el gen dominante, o sea, el gen de fuerza del humano, de la especie, es la asociación. Entonces, todas estas cuestiones sociales están muy imbricadas en nuestro código genético, no lo podemos evitar. Entonces, claro, como declaración de principios, ser boca chancla y decir lo que te dé la gana, sí, y yo intento ponerlo en práctica, tal. Pero el humano no está diseñado como especie para estar solo. Y hace 3 libros estuve investigando el tabú, que es muy interesante, porque el tabú lo que te dice... El tabú es la primera marca
de alienación social. ¿Por qué no me puedo follar a mi madre? Si está buenísima. Pues porque hay un tabú que es el incesto, que aparece en todas las sociedades, pero en las más primitivas y en las más modernas, que genera un asco social hacia esa idea, tan intenso que nadie nos lo tiene que decir, no hace falta que yo os vaya diciendo, oye, que no te folles a tus padres, que no haces... No, tú ya lo sabes. ¿Y cuál es el castigo por transgredir ese tabú? Pues ese Edipo, tienes que sacar los ojos, te vas al desierto, te quedas solo. Bueno, pero Woody Allen con su hija... Pero no era su hija. Pero tampoco, o sea, que se habla mucho de la cancelación, pero al final Polanski o Woody Allen han hecho cosas que socialmente o moralmente pueden ser reprochables, pero han seguido... No, pero por ejemplo Woody Allen no puede rodar en su país. Bueno, Tiene que rodar en Europa. Polanski está en Suiza. sigue teniendo libertad. No. O sea, siempre... No. Mira, imagínate, es como si dices que el autor de Archipiélago Gulag, Solzhenitsyn, tenía libertad. No tenía libertad. Él vivía en la Unión Soviética y ahí estuvo en el Gulag, y si hubiera seguido viviendo en la Unión Soviética lo hubieran matado. Igual que los exiliados que vienen de Siria, de China. En Europa recibimos a gente que es cancelada en su país. Woody Allen no puede rodar en su país. No se le permite acceder a la industria cinematográfica en su país. Que puede seguir rodando, sí, porque ha venido a Europa a rodar. Es lo mismo que un ruso que venía de la Unión Soviética en esos años. Claro, es como si dijeran, no, Solzhenitsyn no está cancelado. No, Svetlana Alexievich no está cancelada. Si puede publicar los libros en acantilado en España. Claro, sí, pero si va a Rusia la matan. Igual que han matado a compañeras suyas. Por lo tanto, sí, son personas muy valientes. Salman Rushdie hace 35 años publicó los versos satánicos. Él es indio y los iraníes declararon una fatua y dijeron, quien sea musulmán tiene que matar a Salman Rushdie. Y durante 35 años mucha gente hubiera podido decir, bueno, no es para tanto, nos lo han matado, ¿no? Vive en Estados Unidos o en Londres y tal, o en Francia, ha habido en París muchos años. Salman Rushdie es una persona que sí, que lo quieren matar unos fundamentalistas, pero está muy lejos. Le clavaron un puñal en el ojo, claro, 35 años después. No hay que relativizar las amenazas de la libertad porque siempre, claro, siempre va a ser relativo. Siempre los exiliados españoles que se fueron a México se salvaron y Ramón J. Sender en México publicó muchas obras y muchos otros, ¿no? Bueno, Woody Allen no lo sé, pero Polanski en su país sí que está condenado y no puede volver porque está viviendo en un país en el que no tiene una extradición posible. Por eso sí. Y tantos otros. Y por ejemplo, Louis C.K., que es un humorista que a mí me flipa, es uno de los que cayeron en el Me Too. Nunca ha habido ningún proceso judicial, nunca ha habido ninguna acusación judicial, pero fue cancelado en la industria del entretenimiento estadounidense. Y entonces Louis C.K. tiene una página web, tiene muchos fans, porque Louis C.K. es increíblemente bueno, y entonces tiene muchos fans entre los que me cuento, y entonces él graba monólogos y los sube a la web, y tú pagas $10 y te los descargas, y yo me he descargado todos. Dirías, no está cancelado porque puede seguir haciendo monólogos. Claro, es que no estamos en un totalitarismo, no se trata de meterlo en la cárcel. Pero pasa una cosa, Louis C.K. vino a dar esto es muy divertido. Louis C.K. vino a dar un monólogo en Barcelona, en inglés, que ya es una barrera de entrada. Vino a la sala Barts, fue en el año 2022. Y entonces yo fui a la sala Barts a ver a mi querido cancelado Louis C.K. Su Me Too era que se pajeaba delante de otras cómicas y estas lo denunciaron. Vale, pues era un tío que estaba apestado, que tal, que no sé qué. Yo fui a la sala Barts. ¿Sabes quién estaba en la sala Barts viendo a Louis C.K.? Estaba Berto Romero, Andreu Buenafuente, todo el mundo de la comedia, digamos, políticamente correcto estaba allí y ni uno lo puso en Twitter. ¿Y sabes lo que hice? Escribí un artículo en el periódico de Cataluña y dije, qué bien que Barcelona perdone a Louis C.K.
Ahí estaban Buenafuente, Berto y tantos amigos. ¿Por qué no lo decían ellos? Por miedo a quedarse solos. Por miedo a que decir que estoy en el esto de Louis C.K. Bueno, es que no, claro que sí, o sea, ¿por qué no? O sea, tú puedes tener mucho miedo a ser infiel a tu novio, pero a lo mejor le pones los cuernos, lo que pasa es que lo harás de manera que no se entere. O sea, hacemos cosas que nos dan miedo, pero intentamos que no se enteren los demás. Yo tendría mucho miedo si supierais mis búsquedas en Google, pero no las voy a decir. Solo cuando beban más cerveza os las diré. ¿Tuviste alguna réplica de ellos o no? No, que va, todos callados. Vale, pero no te dijeron nada, en plan... No, ¿qué me van a decir? En plan, tío, ¿qué haces diciendo esto? Claro. No dijeron nada. No, pero me hizo gracia. O sea, me hizo gracia que te guste tanto Louis C.K. como para ir a verlo sin subtítulos en inglés, ¿sabes? Como para ir a verlo ahí a la sala bars y aplaudir como un loco y descojonarte vivo. Y por la posición que ocupa de hereje en una sociedad como la nuestra, Louis C.K., no seas capaz de decirlo cuando luego vas a ver a cualquier cómico, no sé, ¿Pero por qué has de decirlo? Pues yo sé porque que- lo dicen todo. ¿Eh? Porque lo dicen todo. O sea, tú te puedes meter, o sea, la foto en la puerta del teatro es muy común. Sí, pero me refiero, ellos yendo allí a verlo ya le están apoyando, no hace falta que encima lo... O sea, Sí, bueno, no hace falta, por supuesto. No hace falta, por supuesto, pero cuando tú vas o sea, quiero decir, cuando tú vas a ver a Plácido Domingo hoy, lo puedes decir o no decir. Los motivos para decir o no decir que vas a ver a Plácido Domingo al Teatro Real no son los mismos que para decir que vas a ver o no a Ara Malikian. Los motivos son diferentes. Te callas, pero eso es ser inteligente de alguna manera. por supuesto, Estás apoyando, pero no te quieres quedar solo. pero no es ser... O sea, esto yo no lo considero un acto de cobardía, esto lo considero... Sí, no te estás mojando. No sé por qué. Pero no es obligatorio tampoco mojarse, si es que no hace ninguna falta. Pero una cosa, y el conflicto interior, o sea, hablas de la vergüenza, y la vergüenza con uno mismo, cuando te callas las cosas. Ah, sí. O sea, ese dilema interior, o sea, Esa es una pregunta buenísima. ¿qué tiene que pesar más? Ha preguntado la vergüenza con uno mismo y la vergüenza social, ¿no? ¿Cómo está basculando eso? Esa pregunta es muy buena. Esa pregunta me remite a una palabra que se oye mucho, que es autocensura, que dicen, ahora hay más autocensura. Nos autocensuramos más. No es que haya censura, claro, no hay censura, no viene la poli. Pero no es autocensura lo que hay, porque eso tiene mucho que ver con lo que tú has preguntado. Yo hago autocensura cuando escribo mi artículo, lo vuelvo a leer y digo, esta frase me ha quedado como el culo, la voy a cambiar. Esto me he venido arriba, no lo pienso así. ¿No? Aquí estoy insultando innecesariamente a esta persona. Y yo, según mi criterio moral y ético, sobre todo según mi ética, cambio frases. Corto, borro. Ahora bien, si yo de lo que tengo miedo es de las consecuencias que pueda tener eso en lo que sí creo, ahí no estoy autocensurándome y se confunde muy habitualmente. Ahí estoy siendo objeto de la censura. Porque el triunfo de la censura no es meter a mucha gente en la cárcel, sino que el triunfo de la censura es que todos tengamos el censor trabajando en la cabeza. Pero no el censor, no el censor de nuestros principios, vocabularios, formas de ver el mundo, no. Que el censor externo se nos haya metido dentro y tenga su oficina allí montada. Porque eso para la censura es muy barato, claro, tener un ministerio de información es carísimo, pero esto lo decían muchos los artistas en el franquismo. Yo he leído muchos libros de experienciales, de memorias, de cineastas, de escritores, etcétera, en el franquismo, y todos decían al final eso, que al final el régimen era muy poco represivo, porque ya se encargaban los propios artistas y las editoriales de ser represivos por el Estado. Entonces era un ahorro de pasta impresionante. Pues con la vergüenza pasa igual. A lo mejor a ti te da vergüenza, a todo el mundo nos da vergüenza que se nos escape un pedo o algo así. No es que hay motivos de vergüenza particulares o a lo mejor tú tienes ideas como perversas en la cabeza y hay cosas que te gustan que a ti misma te avergüenzan. A mí me pasa, no sé, o sea,
yo, es que yo qué sé, escucho a Alex Ubago y me da vergüenza. O sea, que hay cosas que te dan vergüenza a ti porque consideras que no están a la altura de ti, porque te quieres tanto que dices, esto no está a mi altura, ¿no? Pero yo creo que de lo que estamos hablando es de otra cosa. Es que de lo que a ti te gusta, yo puedo hacer un objeto de mofa con todos los demás, sin que tú hayas hecho nada para merecerlo. Y que aquí todo el mundo se ría de ti, porque a mí me interesa que se rían de ti. Y a eso es normal tenerle miedo. Juan, última pregunta. ¿Cuánto Me estoy quedando sin voz. ¿Cuánto crees que tiene que ver ¿Quieres agua? la relación entre Ahora cojo. cuánta censura se hace hoy en día y cuánto se lincha con la baja profundidad que tenemos cuando debatemos los temas? ¿Y qué tan importante crees que es como la capacidad de saber pues enfrentar a alguien, ¿no? Y profundizar en el tema y entrar en un debate serio para poder aprender? Porque creo que hoy en día estamos como muy a la superficie de muchas cosas y no se debate para nada en profundidad y se meten con alguien sin tener, ¿no? el entendimiento, podríamos decir, para poder meterse. Esa pregunta es genial también. Mira, se me ha ocurrido una forma de debate nueva. No creo que sea nueva, nada es nuevo. Se me ha ocurrido una forma de debate que no he visto y que creo que responde a esa pregunta. Yo también considero que el hecho polarizador, o sea, la polarización, hace que todo sea muy superficial, ¿no? Porque estamos a los zascas, a la frase brillante, ingeniosa, no sé. Hay temas que merecerían... Yo, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo así polémico. El tema del aborto, ¿no? Yo creo que el tema del aborto es tremendamente complejo y merece, sin que ese debate tenga que llevar a no sé qué, a no sé dónde, pero yo creo que es un tema que socialmente se podría debatir con una profundidad, ¿no? Porque, joder, hostia, hay cosas como la autonomía, la mujer, la vida, hay muchos temas que cada uno de ellos es muy profundo, ¿no? Y sin embargo, claro, como hay una cuestión política respecto al aborto, hay miedo a debatirlo. Yo una vez escribí, mi posición sería más bien proabortista, y una vez escribí un artículo donde me acercaba me acercaba a lo que yo entendía como muy razonable de la posición antiabortista. Y gente proabortista me echaron broncas en privado incluso. Suena demasiado razonable eso como... Sí, como, no, esto no lo puedes hacer porque es como tirar piedras a nuestro tejado, ¿no? ¿Qué se podría hacer? ¿Cómo podríamos debatir ciertos temas muy interesantes, muy profundos, sin necesidad de cambiar de opinión, sin necesidad de llevar el gato al agua? Pues a mí se me ocurre que una forma muy bonita de debatir estas cosas, pues podría funcionar en la tele, una forma bonita de debatir estas cosas sería que una persona con una posición, una persona razonable con una posición, diga lo que piensa, sin que esté presente otra persona razonable con otra posición, que una vez que la primera se haya ido, diga lo que piensa, y el público después pueda preguntar a ambos, después de haber escuchado a ambos, y que ambos hayan podido hablar sin sentirse amenazados por el otro, porque eso también nos pasa mucho. O sea, en un debate muchas veces tú no estás escuchando al otro, sino que estás pensando cómo contestar para no quedar mal con el otro, ¿no? Claro, esto es un idealismo. No estamos hechos para debatir, como yo digo, ¿no? Pero andaba pensando en esto, lo que tú has preguntado, yo lo andaba pensando últimamente, que era como, ¿de qué manera se podría debatir? Bueno, sea como sea, estamos muy lejos de eso. ¿Y hay alguien que levanta la mano también? No sé. Sí, yo quiero dar una respuesta. Vale. En base a algo que venía pensando. Estupendo. A medida que te escuchaba. ¿Me abrir otra vez? Bueno, hay ciertos proyectos open source recién nacidos, digamos, de los últimos 3 meses. Te oigo regular. Sí. A ver si así. Alza la voz, intento. Venía pensando en hasta qué punto las nuevas tecnologías, en concreto los wearables que están apareciendo, a través de los cuales podemos registrar todo aquello que decimos en nuestro día a día. Ajá. Algo así como una transparencia de la oralidad discursiva con nosotros. ¿Sí? ¿Hasta qué punto
esto podría ayudar de alguna manera a autorreconocerse en esa vergüenza, ¿no? Subjetiva, intrínseca, no, digamos, esa moralidad interna de cada uno consigo mismo, a través de los principios, moralidad kantiana, ¿no? Bajo la presuposición de que puede haber un universal que pasa por el universal que uno mismo tenga, ¿no? ¿Hasta qué punto el hecho de que todos nosotros tuviéramos nuestra propia historicidad, ¿no? De lo que hemos ido hablando con los demás, sí. Podría ser una... ¿sabes? Bueno, ¿hasta qué punto podría ser de ayuda o no para combatir el... Bueno, te tendría que preguntar por cómo defines el... Pero no, esto es una estafa. Tú habías dicho que tenías una respuesta. Estás haciendo una pregunta, nos estás liando más la cabeza. ¿Tú consideras que eso sería una salida? Considero que está al caer. A finales de este año ya estará en el mercado. ¿Sí? Y hay opciones open source, que eso podría estar llevando una ahora mismo. No la llevo. Para registrar todo lo que dices. Todas las conversaciones en las que estoy participando. Toda la recepción que hago. ¿Pero eso luego lo escuchas o qué haces? Claro, ahí esa es la pregunta. Pues tirar atrás. El potencial de eso, digamos, pasa desde una perspectiva puramente descriptiva, ya, de devolverte la mirada, ¿no? De devolverte sí, lo que ya ha ocurrido y cómo tú has performado, ¿no? Porque decías antes que te avergonzabas, ¿no? A la hora de escribir en esa segunda iteración sobre el texto leído, sí, porque la primera iteración es cuando ya estás escribiendo, justo, ¿no? Habría 3 dimensiones de lo que sería la mímesis. pero ahí necesitarías comprimir el tiempo porque no puedes escuchar todo lo que... Sí. De hecho, la memoria es reconstrucción, la memoria es olvido, la memoria es olvidar cosas. Claro. Claro. O sea, yo todas las meteduras de pata... En la reconstrucción histórica que podríamos desarrollar una tecnología, no necesariamente tenemos que pasar por el todo. Podemos sintetizar segmentos, relaciones entre palabras, sentencias sobre las cuales iteramos, pasivamente, receptivamente cuando la oímos de otra persona, o activamente cuando la performamos, ¿no? Y podríamos hacer síntesis de momentos anteriores con momentos presentes y al final, lo que decías, no hay nada nuevo. Pero es una recepción de una tradición clásica que cada uno tiene la suya. Bueno, tal vez, ojalá. Que cada uno tiene la suya y que podemos poner en común. Una cosa, eso ya lo hacen las redes sociales ahora y no ha servido de nada. Si tú miras los tweets de hace 10 años, por ejemplo, la gente ve que ha cambiado de opinión, pero nunca pensó así porque siempre ha pensado como piensa ahora. Quiero decir, ese registro no ha servido para ser más reflexivo. Piensa que ahí hay una, a la hora de publicar algo, no hay una espontaneidad como tal normalmente. Podríamos hablar de la nueva oralidad, ¿no? Pero digamos, las redes sociales clásicas se basan en el post, en las pantallas de scroll donde tú te posicionas y hay una lógica de reconocimiento en la cual, bueno, no vamos a entrar. Pero y en el momento que sepas que te están grabando, no vas a actuar. Una cosa. Una cosa. Un momento. Ahora podemos seguir hablando sin obligar a la gente a estar sentada escuchándonos. Es maravilloso. Yo me apunto a esa, ¿eh? Espérate, déjame que dé las gracias. Voy a dar las gracias. Un momento. Solo quiero... Ya no puedo hablar. Un momento. Que muchísimas gracias a... esto se hace... que se hace todo con voluntarios. Sí, Claudia, Gabriel, tal, pero que esto se ha hecho con voluntarios, con trabajo de voluntarios. Están montando esto mensualmente, ¿verdad? Mensualmente. Yo soy el menos interesante que han traído hasta ahora y el menos interesante que traerán. Seguidles los que no les conozcáis, es fantástico. Muchísimas gracias a ellos, a los que habéis venido, a las preguntas, a los patrocinadores, sobre todo a Estrella, que es el patrocinador favorito de esta noche. Falta Camel, porque yo necesito que... Ha faltado. Y muchísimas gracias. Ahora hay pizzas, comida y el que quiera, por supuesto, a por Juan, preguntad lo que queráis.